Hola a todos. En nombre del Departamento de Historia, les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias que hemos titulado La Ciudad de México como la Nueva Jerusalén, siglo XVII y XVIII. Este ciclo es un trabajo conjunto entre el programa Historia Viva y el programa de Cultura Judaica de la Ibero, y hemos o intentaremos explorar algunos de los elementos de la cultura judeocristiana que están presentes ya desde el proyecto y fundación de la Ciudad de México, así también algunos de los simbolismos religiosos que permanecen todavía hoy en día. Hoy iniciamos con la exposición de la doctora Cosette Galindo. Ella es académica del Departamento de Historia y coordinadora del programa de Cultura Judaica de la Ibero, y nos ha preparado esta conferencia titulada La mujer del Apocalipsis y la Jerusalén celestial en la Nueva España. Daremos tiempo para su exposición y al final tenemos un espacio dedicado a las preguntas. Les pediría que levanten su mano virtual y con el orden que nos aparezca este, daremos lugar a sus intervenciones. Y pues bueno, sin mayor presentación, les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias. Nos estaremos reuniendo aquí cada jueves a la misma hora, 5 de la tarde, con el mismo link que ustedes ya tienen. Y pues bueno, sin mayor presentación, le doy la palabra a la doctora Cosette Galindo y le agradezco mucho pues el esfuerzo conjunto y la motivación para poder organizar este ciclo de conferencias que es para ustedes. Muchas gracias, Cosette, y bienvenidos. Muchas gracias a ti, Gabriel. A mí me da mucho gusto que hayamos organizado estas conferencias, pues justo es la forma en que pueden interactuar distintas áreas de estudio, el tema de la historia viva que se experimenta en el espacio. Me parece muy interesante y en este caso, bueno, es un tema que creo que nos sigue hablando el tema de la Ciudad de México como Jerusalén o reflejo de la Jerusalén celestial. Eh, Agradecemos al público que se ha conectado hoy porque bueno, hay mucha oferta de conferencias en muchos sitios y pues muchas gracias por estar aquí. También los esperamos el próximo jueves y el siguiente, como dice el maestro Gabriel Pot, para asistir con pues, con los grandes especialistas, que es la doctora Marta Fernández y el doctor Antonio Rubial. Yo tengo el honor de inaugurar este ciclo con la presentación titulada, bueno, ya la ha anunciado Gabriel, solamente, bueno, decir que estas dos temáticas, la de la mujer del Apocalipsis y la de la Jerusalén celestial, pues implican, digamos, como dos estructuras simbólicas que intentaré ir desglosando en lo posible a lo largo de esta charla. Ahora voy a compartir la pantalla. A ver si ya se puede ver. Todavía no vemos ¿No? Cosette. Ok, Dime cualquier cosa. gracias. Está un poco encimadito todo, no sé qué pasó. A ver, creo que ya está apareciendo. ¿No? Sí, está cargando, ahí viene. Yo te aviso. Ahora sí está ya lista, Cosette. Perfecto. A ver. ¿Se ve la presentación completa? No, ¿verdad? Esta no está abierta completo, ¿sí? No hay que poner pantalla completa. Hay Ahí ok. va.
Bueno, mientras tanto, decir que algo que me importa, digamos, advertir al hablar de estos temas es que aun cuando hagamos un recorrido por la historia de una tradición o por la historia de algún símbolo que es fundamental para la construcción de algunas religiones, eso no se contradice, digamos, estudiar los orígenes históricos de ciertos íconos no les quitan su carácter revelado, ¿no? Eso es algo que de hecho aclara el especialista Gershom Scholem, el especialista judío de la mística judía. Él habla de que no hay una contradicción entre verdadera tradición y verdadera revelación. Todo aquello que es digno de entrar en la tradición se considera también una revelación, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con algunas perspectivas que me interesan en un primer bloque, de las cuales me interesa hablar, que es, en principio, bueno, el Apocalipsis como un libro, un texto que fue escrito en el siglo I después de Cristo y que pertenece a una tradición de literatura llamada así, literatura apocalíptica, que se remonta hasta podríamos hablar del siglo III antes de Cristo. Hacia el 250 antes de Cristo se escribe el libro de Enoch, que es un texto que da ya cuenta de este género literario y que se consideró pues una literatura apócrifa, una literatura externa. Nunca fue aceptada en el canon de la Biblia, tanto de la Biblia hebrea, el Tanaj, como de la Biblia cristiana. El único texto que se admitió en la Biblia cristiana es el Apocalipsis. Y de hecho todo el género de la literatura toma el nombre por este libro, porque ya explícitamente el escritor, que además también él mismo se presenta como el escritor de ese texto, dice que es un apocalipsis, que es una revelación. De hecho hay un tema con la autoría de este texto. Se le atribuye al evangelista Juan, aunque no es realmente del evangelista Juan, sino habría sido de un llamado presbítero Juan, que vivió en la isla de Patmos en ese tiempo, en tiempos de las persecuciones de Domiciano. Incluso antes se habla también de Nerón, del emperador Nerón. Y de hecho pues habría acompañado a la Madre de Jesús, a María, a Éfeso para acompañarle sus últimos días ya en la ancianidad, o en la etapa madura. Cuando muere María pues lo hace ahí en Éfeso, o cuando asciende, podríamos decirlo también. Y ahí está de hecho la casa de la Virgen. Digamos que es un sitio turístico, un sitio que se puede visitar. Y este lugar, Éfeso, es importante también por el trasfondo cultural que tiene. Es un lugar donde se veneraba una diosa, la diosa Artemis o Diana, que también va a ser importante en el contexto de este libro del Apocalipsis. Es un libro que se dedica a todas las iglesias, a la heptápolis, se le conoce así, constituida por las iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y por tanto pues tiene un carácter universal. Eso es importante. Hablar de que el Apocalipsis es una literatura, la apocalíptica es una literatura de tipo de carácter universal, a diferencia de digamos la literatura tradicional, tanto profética como sapiencial, de la tradición judía, que siempre está como principio la importancia histórica que tiene el pueblo de Israel. Esta es una literatura que se desarrolla paralelamente, externamente a la Biblia, y que tiene un carácter ya universalista desde un comienzo y que está cifrada en símbolos cósmicos. Dentro de esta literatura vamos a encontrar esta figura enigmática, la mujer del Apocalipsis, que es pues sí, una figura original de este texto, de este libro, aunque en lo que ella va conformando simbólicamente podríamos ver que se puede remontar a una temática que ya se venía desarrollando también en la literatura apocalíptica, que es la de la sabiduría divina, que es una personificación, es una figura de tipo femenino que asciende cuando la injusticia prevalece en la tierra. Esta figura asciende
y se espera que descenderá en algún momento, significando, digamos, ese momento donde la justicia y la sabiduría descenderán a la tierra. Entonces, bueno, otro tema que es clave para esta exposición es cómo se va a identificar esa figura enigmática con la Virgen María, con la Iglesia, por lo tanto, porque ambas son representativas de la Iglesia, y con la Jerusalén celestial, esa ciudad que también aparece en el Apocalipsis, en el capítulo 21, y que van a estar fusionadas conformando como una especie de acumulación de símbolos. Y en la iconografía también es muy importante el desarrollo de todo esto, ¿no? Cómo se desarrolla el tipo iconográfico de la mujer del Apocalipsis, es lo que ahora vamos a ir viendo, y se fusiona con otro tipo iconográfico que es el de la Inmaculada Concepción. Entonces, paso a la siguiente diapositiva. Esta, bueno, es la entrada al monasterio de San Juan el Teólogo, que está en la isla de Patmos, en Grecia, y supuestamente, bueno, ahí habría tenido sus revelaciones el presbítero Juan. Son revelaciones que tienen casi todas un carácter muy visual, a diferencia de la profecía tradicional. Estas revelaciones casi todas tienen un carácter eminentemente visual porque estamos también en un momento en la historia del judaísmo y del tránsito, digamos, en ese periodo de tránsito hacia el cristianismo, en ciertas líneas o ramas del judaísmo que se convierten al cristianismo, donde la imagen va a tener mayor preponderancia que la palabra. Entonces, bueno, vayamos al capítulo 12, donde se narra esta imagen. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Apareció otra señal en el cielo, una gran serpiente roja con 7 cabezas y 10 cuernos sobre su cabeza, 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. La serpiente se detuvo frente a la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto le diera a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Este es, digamos, el capítulo, podríamos decir, el capítulo central del Apocalipsis, el capítulo 12, porque es ahí donde se manifiestan estos símbolos que representan otros tantos aspectos de todo este drama, ¿no? Está la mujer, está el dragón, está toda esta batalla que acontece en el cielo, y estas representaciones pues digamos que resumen todo el libro del Apocalipsis. Esta es la primera parte, podemos decir, de ese capítulo, y me voy a tener un poco precisamente en hablar de esta primera parte, de esta presentación que vemos de la mujer del Apocalipsis como un símbolo astrológico. Es algo que antes de ver sus significaciones alegóricas e históricas que le dio la Iglesia, quiero que me gustaría invitarlos a que lo veamos también como un símbolo astrológico, tal como lo entendió la Escuela Alemana de Historia de las Religiones, que ya desde principios del siglo XX empezó a estudiar estos temas, tanto el Apocalipsis como el Génesis, en su contexto interreligioso, intercultural, y como reflejo de estos mitos que circulaban alrededor de estas culturas, como mitos que hablaban tanto del origen como del fin de los tiempos. Entonces vemos que hay una conexión entre Génesis y Apocalipsis, ¿no? Vemos ese principio, eso de principio, ¿no? Hay una estructura en todas las grandes culturas antiguas que define en gran parte todos estos dramas, estos aconteceres cosmogónicos o escatológicos, y que es la relación que hay entre el cielo y la tierra.
estos dos polos que conforman el mundo y que tanto en el mundo griego como en el mundo egipcio y en otras culturas van a tener una connotación de género. Por ejemplo, en el mundo griego el cielo se considera masculino, es la morada de los dioses y tiene también este carácter, sí, masculino, mientras que la diosa de la tierra, Gea, tiene un carácter femenino. De hecho, en el mito de la teogonía, Gea, como madre, crea a Uranos, a su propio esposo. Entonces ella es madre y esposa al mismo tiempo de Uranos. En, Sin embargo, en otras cosmologías, como la egipcia, la diosa Nut, que es la diosa del cielo, pues es femenina, y el dios de la tierra, Gef, es masculino. De hecho, aparece a veces la diosa Nut cubriendo el arco del cielo como un cuerpo que está extendido sobre el cuerpo de su marido. Hay pues una polaridad, ¿no? Podríamos decir una polaridad de género en estas dos grandes componentes de la creación y por tanto también hay siempre una expectativa de que estos dos pares se unan. Y de hecho en la Biblia también tenemos una presencia de este mismo motivo, de la polaridad entre el cielo y la tierra, como dos polos, masculino y femenino. El cielo siempre está asociado con Dios, con la morada de Dios, con el trono de Dios, y tiene obviamente unas características masculinas, mientras que la tierra está asociada con elementos femeninos y con el pueblo de Israel. De hecho, en la metáfora de Oseas, el gran profeta Oseas, se ve cómo este motivo del matrimonio entre Dios y su pueblo, que es la alianza, se convierte en esa metáfora de amor o incluso de desamor. A veces también cuando no se cumplen con la ley, pues hay una suerte de divorcio temporal hasta volver a entrar en esa relación matrimonial, ¿no? Entonces, por ello, también cuando se supone se habrá cerrado el canon de la Biblia hebrea hacia el siglo I después de Cristo, más o menos por estos tiempos, el sínodo de Yavne, que se conoce como el sínodo de Yavne, se habría admitido el Cantar de los Cantares, el texto que ya podría decirse que se escribió hacia 5 siglos, no se conoce bien la fecha, pero se leyó a través de la metáfora de Oseas y se entendió que ese esposo era Dios y la esposa era Israel, o sea, es decir, el pueblo, la congregación. Por tanto, los teólogos cristianos también comprendieron que esa misma metáfora entre la iglesia como esposa de Dios. Eso para ir haciendo algunas conexiones con otras culturas. Siguiendo el tema de que es un símbolo astrológico, la mujer es digamos, una figura astrológica, esta mujer del Apocalipsis. Llama la atención pues el vestido. Antes que nada ella se dice que está vestida de sol, cosa que de inmediato, bueno, nos habla de que tiene un vestido que está adornado con astros. Y bueno, en ese momento, en finales de la época helenística, el sol había pasado a ser casi una deidad principal en las culturas que compartían el orbe helenístico, las culturas de idioma griego. Helios era el dios que representaba este principio y era casi como un pantocrátor, un dios de los dioses, un dios de los astros. Entonces decir que la mujer está vestida de sol pues implica que es una figura investida con un carácter divino. Por otro lado, también el aspecto de la luna, ¿no? La luna que tiene bajo sus pies, el elemento de la luna, es igualmente una personificación personificada por Selene, que es la diosa que rige todo lo que son los ciclos de la lluvia, los ciclos de la fertilidad, de los ritmos de la naturaleza, de la siembra, de las cosechas. La luna casi en todas las culturas, según vemos también por la fenomenología de la religión, tiene que ver con esta
asociación con todo lo que significa los ciclos de la vida, nacimiento, muerte y renacimiento. Entonces, como dicen estos estudiosos que hablan de estos contextos, esta imagen de la mujer tendría en ella la síntesis o el matrimonio entre el sol y la luna también. O sea, es nuevamente una imagen del matrimonio sagrado. Y de hecho, cuando al final del Apocalipsis, el capítulo 21, se va a hablar de un banquete nupcial, ¿no? Se está hablando de que hay una boda. Algo que también me parece muy importante en esta serie de símbolos astrales es la asociación de esta figura con la Virgo Astrea, la Virgen Astrea. Esta figura habría sido una diosa nacida de Zeus y Temis, y ella se le consideraba diosa de la justicia. En algunos mitos se habla de cómo es que esta diosa le dio nombre a la constelación de Virgo. Acordémonos que son 12 signos 12 constelaciones o 12 signos del zodiaco. Y en el caso de Virgo, ella habría habitado con los hombres al principio cuando ellos se comportaban de forma justa. Sin embargo, cuando cambiaron su conducta y ya no se interesaron en la justicia, ella se retiró a las montañas. Más tarde, cuando la guerra se convirtió en algo endémico en la humanidad, Virgo ascendió a los cielos, donde habita cubierta de estrellas. Esto está en un texto de Pseudo Eratóstenes, Catasterismi. Son algunas leyendas que hablan también en Áratos, otro escritor, habla de este mismo mito. La Virgen Astrea, que encarnaba la justicia, vivía entre los hombres de la Edad de Oro. En la Edad de Plata, cuando los hombres comenzaron a perder la inocencia, se retiró a las soledades. Y en la Edad de Bronce abandonó la tierra, que estaba infectada por el pecado, hasta fijarse en el cielo, donde tiene en la mano una espiga, Spica Virginis, que es la principal estrella de la constelación. Entonces se la representa así, con estas alas y con la espiga. También aquí aparece con una antorcha. Esta leyenda es muy interesante porque la habría desarrollado también Virgilio en su poema, en su cuarta égloga. Él desarrolla esta profecía de la Virgen que dará luz a un niño que será el emperador de la época de Saturno, cuando todo vuelva a la justicia, todo vuelva a un estado de armonía y bonanza. Y ese es el retorno, digamos, de la Edad de Oro, ¿no? que profetiza Virgilio en su égloga hacia el 40 a.C. Estamos ya muy cerca de este texto del Apocalipsis. Entonces, de ahí se considera que los cristianos habrían enfatizado mucho el nombre de Virgo como epíteto de María, en un sentido, siendo una imagen también que era significativa para los paganos. Estamos hablando de una religión que quiere hacerse universal y está empleando para ello también el lenguaje de otras religiones o de otras tradiciones. Y también es muy interesante este mito de la Virgen Astrea, porque en la propia tradición judía, no tenemos que irnos a otras culturas, la idea que les comentaba de la sabiduría que se retira tiene mucho que ver con este mismo sentido. La presencia de Dios se retira, ¿no? Es el mundo que está en estado de corrupción, y por eso en este capítulo 12 que vemos del Apocalipsis, la mujer tiene que huir, ¿no? Básicamente se tiene que alejar de este dragón que está vomitando agua, y que vamos a ver ahora la simbología. Aquí, por ejemplo, aparece también esta imagen del dragón que se planta. Es una imagen medieval, muy de las más tempranas, del siglo XI, frente a la mujer, e intenta devorarla. ¿Y por qué? Pues porque este dragón representa es el símbolo que ya en el Génesis estaba ahí subyacente de el caos, es el símbolo de la destrucción.
que se opone precisamente a este símbolo de la creación, que es la mujer, y del orden cósmico. Entonces, este símbolo del dragón está presente también, esta figura, en otras mitologías, como la propia cultura cananea, la que era muy cercana a Israel, y donde había un mito del combate entre el dios Baal y el dios del mar Yam. Y este combate, al final de este combate había, digamos, un banquete también, y la fundación de la ciudad. Todos estos mitos de la cosmogonía, del nacimiento del mundo, tienen que ver con el nacimiento también de las ciudades, la fundación de las ciudades. Hay una metáfora que ahora vamos a ir ahondando en ello, pero para que veamos un poco de qué trata justo este capítulo, en donde se están oponiendo estos dos principios, ¿no? El caos y el cosmos. En la mitología griega, por ejemplo, vemos que es la figura de Hidra, Tifón, ¿no? O Pitón, que es una serpiente que es aniquilada eventualmente por un héroe también, ¿no? Un héroe civilizador que mata a esta figura y funda un orden. En el caso de Egipto, la serpiente Apophis también era una figura que representaba el caos y la malignidad, y pertenecía a la noche. Y Ra, que era el dios del sol, vencía todas las noches, atravesaba esa noche y vencía a la serpiente Apophis. Por tanto, en el Apocalipsis vemos esa representación también de ese mito del combate, con una figura caótica que se opone a la fundación del orden. Aquí la vemos en otro manuscrito. Los manuscritos, bueno, acordémonos que es sí, de algunas de las más tempranas formas de manifestaciones, iconografías cristianas, y vamos ahora a observar cómo se va identificando la mujer del Apocalipsis con María. En principio, como les comentaba, ya en ese momento, de hecho, tenemos a este gran filósofo judío, Filón de Alejandría. Él ya era un helenizado, digamos, un judío helenizado que estudiaba los textos se emprendió la tarea de estudiar la Biblia en los niveles que le daba la filosofía neoplatónica, que era estos niveles alegóricos, es decir, que una realidad histórica, que en la Biblia se leía como algo histórico, en realidad representaba algo cósmico, algo que tenía un sentido en otro nivel. Y se fueron conformando en estos tiempos esta doctrina de los 4 niveles de la escritura. Entonces, en un nivel alegórico, digamos, como les comentaba, al ser esta figura de la mujer, pues casi inmediatamente identificada con la iglesia, porque era una mujer perseguida. Finalmente se habla en ese capítulo que la mujer es perseguida, que la serpiente es el imperio romano, ¿no? El dragón es el imperio romano, así como en el libro de Daniel las bestias del Apocalipsis son los imperios. También se identifica, bueno, que ella va a dar a luz, porque va a dar a luz como una iglesia al Mesías, ¿no? Esa es la lectura alegórica. Y por ello, muy pronto también se va identificando con María, ¿no? Porque hay teólogos que entienden esto no como una profecía de la iglesia, presente o futura, sino como lo que pasó, ¿no? María, como decía el teólogo Ecumenio, que fue el primero que identificó a la mujer con María en el siglo VI, decía que María había sido la mujer perseguida cuando intentaba dar a luz a Jesús, que tuvieron que huir de Herodes, el dragón, y llegaron a Egipto también huyendo. Entonces es una simbología que alcanza también tanto a la iglesia como a María. De hecho, ya a partir de todos estos primeros siglos, en el siglo IX, el obispo Alcuino, el Cuino de York, también ya afirma esta identificación de la mujer Amicta Sole con la Virgen María, y San Bernardo de Claraval, el gran teólogo místico y director de almas del siglo XII,
trabaja en este concepto, en esta identificación. Entonces, esto se da poco a poco. ¿Por qué? Porque finalmente esta figura de la mujer, como les comentaba, es una figura astral, es una figura que está en los cielos, por tanto tiene un carácter, podríamos decir, para la mentalidad de ese contexto cultural, pues un carácter divino. Entonces esto tardó un poco en asentarse como que era una representación de María, porque María solo era una persona humana. Sin embargo, cuando se da el concilio de Éfeso, que se declara a María como Madre de Dios, Theotokos, ya se puede, digamos, hablar con más libertad de esta asociación. Las representaciones del Apocalipsis pues empiezan tempranamente, no tan tempranamente, pero sí como hacia ese momento de la paz de la Iglesia, en el siglo IV, cuando Constantino asume la religión cristiana como religión del imperio. Y ahí también pues empieza a haber un desarrollo iconográfico cada vez mayor. De hecho, el texto del Apocalipsis se empieza a copiar y a iluminar como por separado, como un texto de exégesis importante, que todos quieren, pues los grandes teólogos o los más importantes teólogos quieren interpretar o comentar, y por eso pues ya aparecen todos estos manuscritos iluminados que tienen esta digamos, esta conceptualidad ya muy desarrollada, ¿no? Ya el tipo se va de la Molière se va resumiendo, se va haciendo cada vez más esquemático, se hace casi una imagen signo, ya se pierde un poco el contexto narrativo y se vuelve una imagen signo. Hay muchas representaciones, o sea, casi innumerables, ¿no? o infinitas representaciones de la Molière. Aquí la vemos, bueno, con el dragón, con el niño, aquí embarazada, con el creciente a sus pies. A veces, esta es la continuación del capítulo. No me voy a detener mucho porque no quiero que nos alarguemos tanto, y creo que es un poco la continuación de lo que les comentaba, de esta batalla que acontece en el cielo entre el dragón Miguel, perdón, el arcángel Miguel, que es, podríamos decir que es el héroe de este drama, de este relato, y el dragón, y cómo pues es arrojado finalmente la serpiente antigua o Satanás, arrojada a la tierra, y ahí pues como que va a intentar, se revuelca de ira, ¿no? Y va a seguir persiguiendo a los hijos ¿no? de la iglesia. Entonces, aquí vemos solamente para que recordemos cómo era todo este ciclo, y se representaba también en los manuscritos muy profusamente. Aquí vemos manuscritos desde el siglo 11, 14. Aquí, por ejemplo, ya un esquema casi de esta lucha que todos conocemos, el esquema de Miguel y el dragón, que lucha contra el dragón. Ya está siempre, ¿no? en esculturas, en estampas, en todos lados. Aquí también vemos esta batalla. Y aquí, bueno, ya un esquema completamente medieval de Miguel como un héroe, ¿no? Aquí también los ángeles como caballeros que están venciendo a la bestia, al dragón, y la mujer huyendo con las alas. Hay finalmente una tercera escena de este capítulo, cuando el dragón pues es arrojado a la tierra, y esto que les comentaba, que intenta nuevamente hacer sucumbir a la mujer, y vomita agua, que el agua es nuevamente un símbolo del caos, que quiere hacer hundir a esa mujer, ¿no? Aquí vemos esta parte del capítulo cuando ella huye con las alas. Pero ¿qué nos está diciendo? Pues también un poco se está remontando esta idea de la justicia que huye, de la sabiduría que huye y se eleva a los cielos.
Aquí, bueno, en este códice del Beato de Fernanda y Doña Sancha, ahí me falta una mayúscula, eh, pues vemos todo el ciclo como una historieta, ¿no? Vemos que ya empezaban a reducirse, a solucionarse estas representaciones cada vez con más síntesis. Eh, Ahora pasaré rápidamente a un tema que es importante, que es el de la Inmaculada. La Inmaculada es un dogma que también se desarrolla poco a poco en el tiempo del desarrollo de la Iglesia. Para empezar, bueno, se comprendía la Inmaculada Concepción, no lo dije completo, se comprendía que así como Eva había sido la mujer pecadora y desobediente, impura, por tanto, la nueva mujer, que era María, había sido la mujer obediente y pura. Esta dupla entre Eva y María se conoce como Ave-Eva, porque Ave pues se le saluda así a María, y fue pues tiene sus comienzos ya desde San Pablo. San Pablo fue quien instaló esta escuela de la tipología al hablar de los tipos que estaban en el Antiguo Testamento y los como digamos profecía del Nuevo Testamento. Y en el caso de María, bueno, cobró esta importancia la pureza de María precisamente por ser como quien había logrado contraponerse a la impureza de Eva, ¿no? También en el protoevangelio de Santiago, que es un texto apócrifo del siglo II, se habla de la infancia de María, de la milagrosa concepción de María. Es un tema que se empieza a desarrollar, que a nosotros nos puede parecer un poco extraño, pero que tenía mucha importancia hablar de que María no había sido concebida por medio del pecado. A saber, el pecado deja de comprenderse como una desobediencia, se empieza a comprender como el acto de unión carnal. Entonces, pues se habla de que ella, no, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, no habrían más que se hubieran dado un beso en la puerta del templo, la puerta dorada, y con ello habrían concebido a María. Este dogma pues empezó a generar un problema al hablar de que si María no era pecadora o no tenía un pecado original, este dogma del pecado también original, esta creencia, pues entonces ¿para qué había venido Cristo a redimirnos, ¿no? Si había alguien ya que había librado eso, digamos. De hecho, San Agustín, los primeros teólogos se oponían racionalmente, digamos, a decir que María también había nacido con una mancha, con la mancha del pecado. Y así se van los siglos entre las disputas de los teólogos, hasta que se logra comprobar, tenemos con el famoso teólogo Duns Scoto, del siglo XIII-XIV, él ya crea toda una doctrina muy clara, muy definida de este dogma. Y habla de que Dios la hubo de preservar a María de forma desde el vientre, ¿no? Hay una redención preservativa que se llama, que se daría desde el vientre. Es algo que bueno, tendríamos que desarrollar más, pero no tenemos mucho tiempo. Y se habla como de la primera criatura redimida, por ser quien va a ser la madre de Cristo, ¿no? Todo ello, bueno, para decir que una vez que este dogma ya va teniendo aceptación, pues tiene un gran revuelo, un gran auge. Todas las compañías y todas las órdenes de monjes la aceptan y todavía no se acepta como dogma. De hecho, en el Concilio de Trento, que es del siglo XVI, ya hay un avance en cuanto a aceptar que esta mariología, este culto a la Virgen, precisamente por su cualidad de inmaculada, ¿no? Y de hecho la iconografía también la empieza a representar con ciertos símbolos, ciertos elementos que le dan ese carácter de inmaculada, la pureza, ¿no? De hecho el tipo, ¿no? Que es sería digamos que este es el tipo
original, se entiende que sería el tipo original, que el tratadista, que en el tratado de Johannes de Mulanos, en la historia Imaginum et Picturum, acordémonos de que ese tiempo es un tiempo ya el comienzo de la emblemática, pues ahí se habría fijado este tipo, que es una suma de María, ¿no? La imagen de María, las figuras del Cantar de los Cantares, de la esposa del Cantar de los Cantares, de la mujer del Apocalipsis, porque vemos que está sobre el creciente, y todos estos tipos, estas alegorías que están alrededor, que son casi todas del Cantar de los Cantares, cuando el esposo le habla a su esposa, le dice que es un huerto cerrado, una fuente sellada, cuando se le habla también de que es una torre, de que es como Jerusalén, empieza a ver estas alegorías también de la ciudad, ¿no? Asemejársela con la ciudad. Y pues en Nueva España, como vamos a ir viendo, todo esto tiene una relevancia también importante. Este es una pintura de, como se le conocía, la Inmaculada, la tota pulcra, la toda pureza, entre Santo Tomás, que primero rechazó el dogma de la Inmaculada y luego ya lo aceptó, y Duns Scoto, que es el gran maestro, el gran teólogo de la Inmaculada Concepción, en Huejotzingo, Puebla, ¿no? Podemos ver que ya en los primeros tiempos de la colonia, pues estaba ya representándose este ícono, que en Europa ya era una verdadera fiesta nacional, fiesta de toda Europa. Entonces, bueno, quedémonos un poco en este momento con estas imágenes. María Reina de los Ángeles, aquí hay otra imagen de la que está en la Basílica de Puebla y que también tiene símbolos como la fuente, con la escalera de Jacob, también se le llamaba escalera del cielo. Todas estas alegorías que se unieron para describir a María. Y ahora veremos un poco las perspectivas que veremos ahora en este siguiente bloque. Sobre todo desde la fenomenología de las religiones, vamos a ver que los espacios sagrados, el concepto de espacio sagrado que está en casi todas las culturas y en las mitologías, representa pues un centro del mundo. Es lo que Mircea Eliade ha desarrollado y donde nos muestra que para que casi exista un centro del mundo, un espacio sagrado, tiene que haber una hierofanía o la manifestación de una hierofanía, que sería justamente en este caso pues la figura que hemos visto, ¿no? de la Mulier Amictasole, o de cualquier otra figura que se comprenda como la manifestación de lo sagrado. En el caso de figuras definidas, que son divinas, se comprende como una teofanía. Y en este centro del mundo se entiende que las tres regiones del cosmos se unen: el cielo, la tierra y el inframundo. Pues estamos hablando de espacios sagrados, generalmente los altares, los templos y todo el perímetro que también conforman estos espacios. No solamente es el templo, sino la ciudad completa. En Jerusalén así se entendía el espacio sagrado, el altar, el santo de los santos, era un lugar que irradiaba hacia toda la ciudad y hacia toda la tierra y hacia toda la creación. Es una serie de símbolos muy interesantes que se desarrollan en la tradición judía. Si vemos desde la tienda del encuentro, la tienda que se describe en Éxodo y Deuteronomio, pues vamos a ver que es un espacio sagrado y tiene que ver con la representación de los elementos cósmicos que ahí están. Entonces, levantar un espacio sagrado, una tienda, por ejemplo, en ese caso era construir, reproducir el mundo, la creación.
Y vemos que esa simbología del cósmica, cuando se graban las flores y todos esos elementos paradisíacos que hay, que recuerdan el jardín del Edén en la tienda del encuentro, se reproducen también en el templo de Salomón, que Salomón construye, que fue un sueño del rey David. Y, eh, y finalmente, cuando el templo es destruido, nuevamente se reconstruye un templo, siguiendo un poco esos modelos que ya estaban ahí, reflejando la idea del templo como una creación, como la creación. Hay pues entonces, por lo tanto, una estructura en la que el orden celestial determina el orden terrenal, ¿no? Los modelos de las ciudades, de las catedrales o de los templos se realizan a partir de modelos celestiales de la organización astrológica. De hecho, en muchas catedrales hay todavía catedrales dedicadas a las vírgenes, ¿no? A Notre Dame, por ejemplo, están ahí el zodíaco completo, ¿no? Lo que nos habla de que los templos eran construidos bajo la perspectiva de conformar un orden contiguo al orden cósmico. También hablaremos de la relación entre las ciudades y las diosas como protectoras. Y finalmente, bueno, esta imagen del Apocalipsis del 21 de la Jerusalén celestial o Nueva Jerusalén que desciende. Veamos un poco en este sentido, al hablar de la fenomenología de las religiones, de la historia de las religiones, como en otras culturas, también era importante la presencia de la hierofanía para fundar el espacio sagrado. En el caso de México Tenochtitlan, vemos que a los aztecas se les dijo que en un sueño a un sacerdote que iba a construir su ciudad en donde vieran un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Esa es podríamos decir, una hierofanía. Cuando se manifiesta, según relata esa historia, ahí construyen la ciudad. Es un centro del mundo, pero que se hace sagrado precisamente por esta presencia hierofánica, y por ella misma también se perpetúa en el tiempo. Es la reincidencia de la hierofanía, y que además no la controla, digamos que algo que es importante y que nos dice Elia de la hierofanía, no la puede crear el hombre, se manifiesta, se revela al hombre, al ser humano, para que él ahí funde esa ciudad, pero viene un poco de fuera, ¿no? Podríamos decir. Este es el templo mayor de Tenochtitlan, y bueno, pongo esta imagen del gran templo frente de la catedral metropolitana, porque vemos que ambos estructuras, aunque sean muy diferentes y de estilos muy diferentes, pues representan exactamente lo mismo dentro de este sistema que estamos viendo de estructuras fenomenológicas, ¿no? Como el espacio sagrado es un centro del mundo. Para nosotros, digamos, podríamos decir que este es el centro de México, pero también hablando de toda esta emanación que tienen los centros, podemos hablar que es el centro del país casi, ¿no? En este sentido, aquí también encontramos la maqueta del Valle de Anáhuac, de Tenochtitlan, la ciudad, en el Museo Nacional de Antropología. Esto era pues más o menos lo que las tradiciones antiguas comprendían como una ciudad. Veían la maqueta de las ciudades como un mapa de la creación. En Babilonia, también la gran ciudad corrompida que aparece en el Apocalipsis como la gran prostituta, en contraste con la Jerusalén celestial, pues para los babilonios, no era una ciudad corrompida, era la puerta de los dioses, ¿no? Babel quiere decir puerta de Dios, y aquí está la puerta que está en el Museo de Berlín, y que intenta reflejar sobre todo un paraíso, ¿no? Es la entrada a los cielos. Tenemos estas imágenes grabados ya pues bastante recientes, modernos, del templo de la ciudad de Jerusalén. Era una estructura concéntrica
que iba de lo más profano a lo más sagrado, que era el Santo de los Santos, donde se encontraba obviamente el arca, y en el arca estaban las tablas. Entonces era una serie de niveles que representaban los distintos cielos, ¿no? Esos cielos también de los que habla la literatura apocalíptica. En otros, no en el Apocalipsis, pero en otros textos como el de Enoch, van a desarrollar esta idea del templo como esa serie de palacios a los cuales a través de los cuales se va pasando, de moradas, y que más tarde van a conformar la mística de Jecalot y Merkabah, de Jecalot sobre todo, y que tiene un reflejo también en el cristianismo, ya en el siglo XVI, con la mística de Santa Teresa, ¿no? De los castillos. Vemos que esa misma interiorización del templo se va a reflejar en la mística. Y de hecho, bueno, en eso yo quiero centrarme en la visión de Ezequiel, a partir de este grabado. Es una profecía que vive Ezequiel, el gran profeta también del exilio, cuando el templo segundo es destruido por el emperador babilonio, Nabucodonosor. Él tiene esta visión de la gloria de Dios, que es una carroza. Esto ya también este grabado tiene ya muchos elementos cristianos, pero bueno, básicamente es una carroza que él observa en el cielo con un ser como humano sentado en esa carroza o en ese trono, y rodeado de seres, estos seres tetramorfos, ¿no? Seres de cuatro caras, de alas, una especie de querubines. Las ruedas también son vivientes. Bueno, todo eso es una teofanía también, una teofanía que digamos en ese momento flota en el espacio sin templo, porque el templo aquí ha sido destruido. Entonces Ezequiel está contemplando la teofanía, y por tanto en el libro de Ezequiel al final aparece la proyección, digamos el plan arquitectónico de la ciudad, de la nueva ciudad de Jerusalén, que va a ser fundada a la vuelta del exilio, ese templo que va a ser reconstruido. Y eso está pues ya en los últimos capítulos de Ezequiel, y que es un antecedente directo obviamente para el Apocalipsis, ¿no? El texto del Apocalipsis y el capítulo específicamente 21 de la Jerusalén celeste que desciende. Ezequiel pues vemos esta conexión entre la hierofanía y la ciudad, ¿no? No puede haber una ciudad, un espacio sagrado, como dice Eliade, si no se funda en una hierofanía, en una visión de lo sagrado, o una teofanía, una visión de lo divino. En este caso, la visión del trono, el trono estaba codificado como parte de la tradición mística judía. A Dios se le contemplaba sentado en su trono como un rey. Ya estamos hablando de años posteriores a la época monárquica, y Dios se comprende como un gran rey sentado en su trono. Esto es más o menos lo que imagina Ezequiel, un templo como en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, la tradición cristiana va a tomar muchísimo de esta visión de Ezequiel y va a crear su propia imagen de la Jerusalén celestial. Aquí ya vemos que es una imagen cristiana en este grabado de Martín de Vos, que es ya del siglo XVI, para que veamos cómo nos vamos acercando a el tema, a los años en que pues se funda la Nueva España. Aquí en este otro grabado vemos cómo este lugar irradia hacia todo el universo esa luz. Vamos el capítulo rápidamente de Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor.
Las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. El que venza heredará estas cosas, y le seré por Dios y él me será por hijo. Pero los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Es entonces otra imagen muy poderosa que también va a generar toda una iconografía, una exégesis. Y como vemos, tiene todos estos elementos cósmicos que hemos ido tratando de señalar, esta idea del el cielo nuevo y la tierra nueva, que en el contexto del Apocalipsis se refiere más que nada a una purificación, porque digamos que el Apocalipsis es una especie de liturgia, liturgia celestial, y la literatura apocalíptica tiene un tanto ese tono de una liturgia, o ese significado de fondo de realizar una liturgia celestial. Por el mismo tema de que se comprendía que el cielo estaba, el templo, perdón, estaba en el cielo. Y dice: y vi que descendía el cielo, ¿no? La ciudad santa. Vemos nuevamente esa idea del descenso del cielo a la tierra, finalmente, ¿no? De la sabiduría que desciende, o de la justicia que desciende. Pues es una imagen completamente de redención, ¿no? Todo el dolor va a pasar, y también habla de que Él es el creador, el alfa y el redentor, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y por eso hay una conexión con el Génesis, o sea, este Dios que creó el mundo también lo redime. Y hay un juicio, ¿no? Finalmente es también la imagen del juicio final que se desarrolla claramente a lo largo de todo el libro del Apocalipsis. Hay un juicio, hay una purificación de los pecadores, son arrojados al fuego, y las almas buenas y justas van a ser salvadas y van a resucitar. Y le dice el ángel que está con Juan, porque siempre hay está este ángel custodio, que es el que hemos visto en estas imágenes también, de la ciudad, que, a ver, bueno, aquí está. El ángel le muestra la ciudad como una esposa, ¿no? Vemos en este manuscrito, y de hecho aparece también aquí en la figura de una esposa, ¿no? Que están celebrando las bodas con el Cordero. Entonces ya vemos esta identificación entre la ciudad y esta figura del Apocalipsis, ¿no? Y dice, ¿no? Continúa el capítulo 21, dice: me llevó a un monte grande y alto. Eso es también muy importante según lo que dice Eliade, el monte que está en la cima, que alcanza, digamos, el cielo, la tierra y el inframundo, y que es una suerte de axis mundi. También se considera un centro del mundo, y generalmente los templos se construyen en estos montes, ¿no? En este caso, pues el monte Sión. En el caso también de otros casos, pues son otras montañas, ¿no? Se habla de esta ciudad como piedras, rodeada de piedras preciosas, es decir, una ciudad luminosa, una ciudad que casi no requiere de la luz de los astros para estar iluminada, porque tiene la luz de la gloria de Dios, ¿no? Y está sentada en un cuadrado, cosa que también representa el centro del mundo. Aquí vemos nuevamente estas imágenes de los manuscritos, y bueno, sigue hablando de las piedras preciosas que componen esta ciudad, y de cómo mide el ángel la ciudad, ¿no? Esto es muy interesante, aunque a veces es un poquito cansado ir leyendo cómo va midiendo cada una de las partes,
pero eso es porque de alguna forma también nos encontramos ante ese modelo donde aquello que se mide, se vuelve a, por eso se escribe también, quiere decir que se recrea, ¿no? O sea, se recrea esa cosmogonía. Aquí en este manuscrito vemos nuevamente la asociación entre la ciudad y la mujer y bueno, este último que me encanta, este tapiz con la ciudad de Jerusalén. Otra cosa que bueno quería rápidamente señalarles en otros manuscritos es precisamente la presencia de la imagen del juicio final, que también es muy marcada, sobre todo en la Edad Media. Está este temor constante de los fieles de o te ibas a la ciudad de Jerusalén o te ibas a la puerta del infierno, ¿no? A la ciudad, a Babilonia. Entonces tenemos este dualismo aquí muy marcado. Y en otras imágenes también ya muy desarrolladas, grandes pinturas, nuevamente vemos esta dualidad, ¿no? De la ciudad santa y la Jerusalén celestial y la ciudad corrupta, la Babilonia, que está llena de demonios y donde van todos los pecadores. Aquí vemos a Cristo en posición de majestad, juzgando a todos. Algunos nacen y se van, renacen y se van a la muerte segunda, ya no despiertan, y otros van hacia la vida eterna. Este es San Juan Evangelista, y la Virgen, que está en una posición que es importante también para la iconografía que estamos revisando, que es la de la Inmaculada, que finalmente también tiene esta posición de oración, de oración como intercesora de los pecadores. Y nuevamente aquí en esta otra pintura de Hans Memling. Y ahora pasaré un poco, bueno, ¿por qué esta identificación entre la mujer y la ciudad, ¿no? ¿De dónde viene esta conexión? Pues también en otras culturas vemos que las diosas se representaban como grandes genios protectores de las ciudades, ¿no? Estas diosas que tenían, en lugar de un tocado, de una corona, tenían unas torres, una ciudad, pues nos hablan de que eran las grandes protectoras de las ciudades. Por ejemplo, en este caso vemos que en toda Europa, desde el norte, esta es una diosa de Inglaterra, de Brigantia, Bridget, tiene una torre en su cabeza. Y en este caso la diosa Cibeles, que es digamos, del Mediterráneo, de Europa del Sur, también tiene una torre en su cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el símbolo que está detrás de todo esto es la madre, ¿no? El símbolo de la figura materna que cuida a sus hijos. La ciudad es como una gran madre que cuida, contiene a sus hijos, los protege. En tiempos donde, bueno, constantemente había batallas, pues todas estas torres que se hacían alrededor de las ciudades tenían que ver con proteger, ¿no? De los enemigos, y por ello, pues es un significado directo que se adscribe a la mujer como madre, ¿no? En este caso también las Cibeles, vemos que está en su cabeza, las Cibeles de Madrid del siglo XVIII tiene también una torre, ¿no? Siguiendo esta misma tradición. Y bueno, este grabado, aunque ya es muy, muy reciente, lo pongo para ver esto, ¿no? Esta relación entre María y la ciudad, nuevamente, ¿no? De hecho, en las letanías de María, pues se le llama también de unas de formas que tienen que ver con esta función protectora identificada con la ciudad, ¿no? En las antífonas y pues sí, las letanías de Loreto, en todas estas advocaciones de la Virgen, por ejemplo, se le llama como en el Cantar de los Cantares, terrible como un ejército en formación de combate, Virgen majestuosa y poderosa, Torre de David, 1000 escudos están suspendidos de ella y todo el ejército de los bravos, torre fortificada, muralla inexpugnable, fuerza de los combatientes, socorro de los guerreros, terror de los enemigos, semejante a un trueno, rayo que derriba a los enemigos, ¿no? Son letanías conectadas con esta figura. Entonces, bueno, vamos a pasar ya al final. No quiero tardarme mucho porque ya sé que ya pasó una hora. Pero bueno, hablaremos ya de este último bloque que tiene que ver con la fundación de Nueva España y de cómo
se fue conformando este icono que va a conjugar una serie de elementos herederos de lo que hemos estado viendo. Entonces, de principio, pues veremos que al comienzo de la llegada de los españoles y de la evangelización, pues hay un clima de crisis religiosa, no solamente por el horror de la guerra que se dio en ese momento y de las enfermedades, sino también por la destrucción de los antiguos dioses y la caída literalmente de esos dioses, ¿no? Por otro lado, también veremos que los primeros monjes franciscanos intentan en ese momento evangelizar o bautizar a la mayor parte de la población rápidamente, y tienen pues una perspectiva milenarista, evidentemente una perspectiva de llevar la palabra apostólica, llevar la palabra del evangelio a esa tierra desconocida. Entonces, un clima que va a marcar mucho el principio, ¿no?, de esta evangelización. El tema de la Inmaculada Concepción, que va a estar también muy presente, como lo vimos en estos años, ya está cobrando muchísima importancia en toda Europa la advocación de la Inmaculada. Y la mujer, hay textos que finalmente fundan estos grandes textos que fundan la conciencia de México como la imagen de la Nueva Jerusalén y de la mujer del Apocalipsis que aquí llegan, digamos, a revelarse, ¿no? Tanto la obra del bachiller Miguel Sánchez del siglo XVII, que es un texto de referencia que ahora veremos, como la mística ciudad de Dios de Sor María Ágreda, es un símbolo de la fundación también de la ciudad. Como les decía, bueno, el clima de crisis, ¿no?, que se vivía en este momento está muy bien reflejado en esta imagen, donde vemos que está Hernán Cortés, ¿no?, están los conquistadores y los colonizadores, hay una batalla, una guerra, y los ídolos están representados pues como diablos, ¿no?, básicamente, o sea, no se comprenden como lo que son en sí mismos, sino como lo que ellos veían en ellos, ¿no? Veían unos demonios que además tras pues 1000 años de todas estas ideas apocalípticas que hemos estado viendo, de Miguel contra el dragón, imágenes que estaban metidas en el imaginario de los cruzados, de los nuevos, de los que emprendieron la reconquista de España contra los moros, pues ¿qué más podían ver en estos dioses que encuentran aquí? Que adoraban a la serpiente, que tenían una relación muy estrecha con la naturaleza y con los animales y con los ciclos de la vida, no se podían ver más que como demonios, ¿no? Y de hecho, bueno, Cortés manda llamar a estos 12 franciscanos, en el año de 1524 llegan los llamados 12, que ellos pues asimismo se conciben como 12 apóstoles. Y estos franciscanos, es importante ver que están ya muy imbuidos de las ideas milenaristas de Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore va a ser un monje calabrés del siglo XIII, que va a influir mucho en ese momento el milenarismo, o va a retomar, o va a reavivar la expectativa de la llegada de Cristo, de la parucía, del reino de Dios, y de también la presencia del anticristo, ¿no? Siempre en el texto del Apocalipsis se habla de la parucía, de que Dios o Cristo va a reinar, pero también va a estar la amenaza constante del anticristo, ¿no? Él habla también de 3 edades en sus textos, tanto el de Concordia del Nuevo y Antiguo Testamento como su comentario al Apocalipsis. Va a hablar de 3 edades de la historia de la humanidad: la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu. Si la del Padre corresponde al Antiguo Testamento, la del Hijo la del Nuevo Testamento, y la última será la del Testamento Eterno, aquella que aparece también mencionada en el Apocalipsis y que se refiere a aquella que van a llevar precisamente los
los monjes, ¿no? Él hablaba de que esa tercera edad del espíritu le correspondía a los monjes y que San Benito había sido justamente digamos, el signo, el patrono de las órdenes de Europa, de las órdenes mendicantes y de los monasterios. Era, digamos, que el representante de este evangelio eterno que iba a hacerse realidad en ese momento, ¿no? En 1260. Él calculaba que para 1260 el mundo se iba a acabar. Pero bueno, estas ideas finalmente influyeron a las órdenes franciscanas. Hubo muchos problemas en Europa porque ellos incluso veían al Papa como el anticristo, veían que la Iglesia estaba traicionando los principios evangélicos y querían desarrollar el verdadero cristianismo de los apóstoles. Y bueno, hubo persecuciones, hubo quemas, pero finalmente esa es la mentalidad que tienen los franciscanos que llegan al Nuevo Mundo, que son como, pues llegan a seguir evangelizando. Sobre todo, bueno, nos impresionan los escritos de Sagún, Fray Bernardino de Sahagún, cuando él se dedica a hablar de las diosas del panteón mexica, y sobre todo habla de una diosa principal que es Tonantzin. Bueno, le llaman Tonantzin, pero es Cihuacóatl, que él dice, ¿no? Él dice, es que esa que llaman nuestra madre, pero debería ser madre de Dios, ¿no? Él tiene una discusión constante con estas divinidades que adoraban bajo estas representaciones, y habla justamente narra, es de los primeros o de los cronistas que nos pueden dar indicios del culto a esta diosa, Tonantzin, Cihuacóatl, en un santuario que se llamaba Tepeaca, Tepeaquilla o Tepeyacac. Ahí se celebraba estas fiestas a la diosa, conocido como Huey Tecuilhuitl, la gran fiesta de señores, y esta fiesta se celebraba también mediante la advocación de Xilonen. Xilonen era la diosa de los chilotes, espigas de maíz tierno, y se llevaba a cabo mediante la compra de una esclava que era vestida con la ropa que representaba a Cihuacóatl, a la que llamaban a esta mujer temporalmente le llamaban Xilonen, y luego era sacrificada. Esta diosa finalmente, bueno, si nos acercamos a los estudios especializados que hablan de cómo todas estas advocaciones, al igual que María, representaban un mismo principio materno, que era y que podemos ver, por ejemplo, en Coatlicue, ¿no? La gran diosa, la de la falda de serpientes, esta era una de sus advocaciones, Cihuacóatl, Tonantzin, nuestra madre, pero también a Coatlicue se le llamaba Tonantzin. Entonces vemos que es el mismo principio, de alguna manera, que ya en estos momentos tenía también un carácter sumamente guerrero. Cihuacóatl era diosa de la guerra también, ¿no? Era incluso su nombre tiene que ver con ser consorte, con ser jefa del ejército, y pues vemos que los aztecas habían tomado principios pues también de las culturas, de la cultura tolteca, pero ya les habían dado un carácter muy guerrero. Quilistli era otra advocación de Cihuacóatl, y aquí vemos la imagen de Quetzalcóatl, que se supone que Quilistli y Cihuacóatl, Quilistli, Cihuacóatl y Quetzalcóatl se conformarían, según los estudios de Miguel Neo Portilla, una dualidad también entre lo que hemos dicho, ¿no? Entre el cielo, los aspectos celestes y los aspectos terrestres, o los aspectos femeninos y masculinos. Digamos que había también un matrimonio sagrado en estos principios. Por el lado de España, ¿no? Vemos también que los españoles que llegaron venían también ya con sus propias devociones particulares, parroquiales. En España se daba mucho la religión de parroquia, la religión local, no era que tampoco que
todos adoraran a una misma advocación. Cada región se veneraba una virgen particular de esa región. Y en el caso de los españoles que llegaron, que eran casi varios de Extremadura, de la región de Extremadura, por ejemplo Cortés había nacido en un lugar que se llamaba Medellín, Burgo de Extremadura, muy cerca a donde se fundó un santuario, el santuario de las Villuercas, que se fundó precisamente a partir de una leyenda, la leyenda de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe de las Villuercas, ¿no? de esta zona. Y el relato pues narra la historia, se le llama incluso la Morenita de las Villuercas, que es de 1440 y que la fueron recogiendo de la tradición oral los monjes jerónimos, que fueron los que fundaron este monasterio, y donde se dice que una virgen apareció a un pastor, al pastor Gil Cordero, y esa virgen ordenó al cordero, o le indicó al cordero, al pastor, que fuera por los clérigos para que fundaran ahí una ermita, ¿no? Un pequeño lugar de oración en honor de ella, y que además iban a encontrar ahí una imagen de ella. Y así fue que el pastor fue y encontró incluso a su esposa llorando. Le dijo: ¿por qué lloras? Porque había muerto su hijo. Y en ese momento él pide a la Virgen que se ha encontrado para que el hijo resucite, y así lo hacen. Y a partir de ahí, de ese milagro, también se funda este santuario. Y de hecho la Virgen que se encontraron pues habría sido una talla de madera, una talla románica, que son las tallas de las vírgenes negras que se hicieron en, en toda Europa, y que bueno, es un tema muy interesante también el tema del color negro en las vírgenes o en las divinidades de cara negra que están también en la tradición mediterránea, como la Artemisa de Éfeso. La Cibeles era venerada a través de una piedra negra. El caso es que en este relato, pues también la Virgen que se encuentran es una talla de madera, ¿no? Que se entiende que tal vez habrían escondido ahí para librarla de las incursiones de musulmanes que todavía llegaban hasta ahí. Aquí está otra imagen, ¿no? De cuando se descubre esta talla. Hay que también tener en cuenta que la dinastía real hispana y la orden monástica jerónima, estos jerónimos, estuvieron estrechamente enlazados. Carlos V y Felipe II fundan monasterios, incluido el del Escorial, mediante la guía de los jerónimos. Entonces, esta orden y este monasterio va a tener mucha importancia para la corona en ese momento, justamente de la colonización en España. De hecho, llega a ser uno de los monasterios más ricos de toda España hasta el siglo XIX, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en Extremadura. Es bellísimo, es un monasterio con muchísima riqueza, tanto en el arte religioso como en la arquitectura. También, bueno, se pensaba, ¿no? que esa imagen habría sido traída, o que alguna imagen, una réplica de esa imagen de la Virgen de Extremadura habría sido traído a América, y por tanto se le habría llamado de Guadalupe a la imagen que surgió en el Tepeyac. Pero no me voy a adelantar tanto, nada más hablar un poquito de momento de una política de ruptura que los franciscanos mantuvieron. Ellos sobre todo Sagún, por ejemplo, protestaban contra la idea de que en los mismos santuarios donde se veneraba a Tonantzin, ahí se venerara a la Virgen, porque decía que los indígenas iban ahí y en realidad seguían venerando a Tonantzin, no llegaban a venerar a María, y que para él eso era pues un sacrilegio, y le parecía que todas estas divinidades anteriores eran demonios y eran creencias idolátricas, y que había que hacer tabla rasa, ¿no? Esa era la política de los franciscanos: tabla rasa, y nosotros somos los apóstoles que vamos a llevar el evangelio verdadero.
y de hecho, bueno, España en ese momento cobra ese papel ante la iglesia, ante el papado, pues de ser un brazo de la cristiandad que está llevando el evangelio a estas tierras idolátricas. Sin embargo, para más adelante la segunda ola de evangelizadores que llegan, entre ellos, bueno, los agustinos, los dominicos, los jesuitas, empiezan a ser un poco más flexibles en el sentido de ver una transición amable, digamos, o no tan abrupta entre estas figuras o estos dioses antiguos y los nuevos dioses. Y de hecho se desarrolla la creencia en una evangelización primitiva de las Américas por un apóstol Santo Tomás, que ya habría llegado aquí a evangelizar. O sea, ya lo que se encontraron los franciscanos ya eran algunas cosas, ya les había dejado esos primeros apóstoles, ese primer apóstol Santo Tomás, ¿no? Bueno, era una disputa que traían los franciscanos y esta nueva cultura que se empieza a formar, mucho gracias a la orden de los jesuitas, que venía también con ya una cultura barroca muy importante, donde todo intentaba combinarse, intentaba fusionarse, ya no era una idea de tabula rasa, sino de sincretismo, de fusión, de lo exuberante, ¿no? Y eso va dándole sello de identidad a la cultura criolla no hispana. Eh, entonces, bueno, para ver de qué trata un poco la historia del santuario y de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es a lo que ahora llegamos, tenemos que guiarnos un poco por ese desarrollo de los documentos históricos que nos dicen, ¿no?, que probablemente se habría fundado muy al principio con los franciscanos una ermita en ese tiempo, en ese lugar, en el Monte Tepeyac, donde se veneraba a Tonantzin, pero era una ermita pues muy sencilla que los franciscanos intentaron, bueno, hicieron para suplantar o intentar suplantar el culto a la Virgen Tonantzin, a la diosa Tonantzin, con el de la Virgen, con Santa María, que así le llamaban los indios. Y esto al principio pues incluso no habría habido ninguna imagen específica, si acaso una inmaculada, una imagen típica de cómo se representaba a María. Pero no tenía, digamos, un nombre local ni un nombre específico. Sin embargo, bueno, hay un tiempo extraño de silencio, ¿no?, desde ese momento en el que habla Sahagún hasta cuando el arzobispo Alonso de Montúfar llega en 1554 y se da un discurso importante en el cual él afirma la existencia de esta imagen, y ya tiene además un nombre, ¿no?, o sea, María de Guadalupe. Entonces, se dice por los documentos que no pudo existir ni antes ni después del año 1555 o después de 1556. O sea que en esos años debió de aparecer esta imagen y debió de cobrar ese nombre de Guadalupe, que se le habrían puesto los españoles, pero no porque se pareciera a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, sino porque querían darle un rasgo de identidad para ellos, digamos, comprenderla como una virgen también emblema de su pueblo, ¿no?, de Extremadura. Bueno, ahí se empieza a desarrollar este culto a la Virgen de Guadalupe. El arzobispo Montúfar funda la basílica, una basílica pequeña y modesta, pero bueno, ya hay una serie de peregrinaciones cada vez mayores, porque de por sí era un lugar de peregrinación, va creciendo por el número de adeptos este culto a la Virgen, ¿no? Y bueno, no olvidemos que así como este nombre de Guadalupe le da una característica más española que indígena, supuestamente al mismo tiempo de que la imagen aparece en 1555, se escribe el poema de Nican Mopogua por el Antonio Valeriano, que es un alumno indígena, fundador del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco,
que digo, no se publica hasta tiempo después, pero se habrá escrito justamente en este momento en el que la imagen aparece, es nombrada como Guadalupe, y él le da un sentido, pues todo un contexto milagroso, teofánico, de la forma en que apareció esta imagen, no hecha por mano humana, sino que fue plasmada como una queropolletos, como una imagen no hecha por la mano del hombre, plasmada en un ayate. Y también pues se comprende que Antonio Valeriano sería el fundador del guadalupanismo indígena, ¿no? Así como Montúfar es el fundador en ese sentido del guadalupanismo español, pues aquí será del guadalupanismo indígena. Es una imagen pues con un alto valor sensible tanto para los españoles como para los indígenas, ¿no? Tanto por lo que hemos visto que es una inmaculada, finalmente es una imagen, la Virgen con estas características de pureza, es una virgen. También es una mulier del Apocalipsis porque tiene estos símbolos astrales. Y en el caso de México, bueno, los colores son muy importantes, ¿no? Son colores que representan lo más sagrado, el chalchihuitl en México, y que adornaba a los accesorios de los sacerdotes, este azul jade o azul verde. Bueno, que entra perfectamente en concordancia con ese momento barroco de sincretismo que se está viviendo en ese momento. Entonces vamos a ver algunas imágenes que nos hablan de esa presencia de la mulier, Amicta Sole, no solo en la Virgen de Guadalupe, sino en otras representaciones, como esta del Sotocoro de la iglesia del convento de San Francisco, con escenas del Apocalipsis, que está en Tecamachalco, estado de Puebla, de 1562. Vemos estas imágenes de la mulier con las alas, el dragón, las huestes celestiales luchando contra el dragón, ¿no? Y es todo un ciclo. También la iconografía del evangelista, bueno, el que se entendía que era el evangelista, Juan, de Patmos, se cobra su propia, digamos, su propia autonomía, ¿no? Como un tipo iconográfico. De hecho lo vemos en primer plano, y la mulier al fondo, ¿no? Como un pequeño signo nada más, pero pues sigue hablando de todo este ciclo iconográfico. Eh, y bueno, en este caso también una pintura que es de plena época novohispana, que es la visión de Juan de la ciudad celestial, de la Jerusalén celestial. Ya en este momento donde se va consolidando el culto a la Virgen de Guadalupe, hay de hecho, bueno, un momento como de que se hace un poco, pierde auge, y nuevamente llega con esta obra de Miguel Sánchez, la gran profecía de Miguel Sánchez, que habla y va generando una exégesis punto por punto de entre el Apocalipsis y la mulier, perdón, el Apocalipsis, que donde aparece la mujer, y la fundación de México. Entonces, Miguel Sánchez va a ser el gran también fundador de esta tradición novohispana, que va a asociar a la mujer y a la Jerusalén celestial, pero en tierra mexicana, digamos que va a ser una profecía mexicana. De hecho, bueno, él compara, ¿no? Hace una comparación entre el Tepeyac y el monte Sión como un nuevo paraíso. También va a hablar de esa isla de Tenochtitlan como un islote, una isla que sería semejante a Patmos, donde Juan habría tenido su visión. El dragón de 7 cabezas, bueno, habría sido la idolatría que estaba en este mundo, y los ángeles que luchan contra la idolatría, los conquistadores, ¿no? O sea, todo el mito se refleja en este contexto, pues con la idea de darle legitimidad a todo este proceso
la instauración del reino de la Nueva España. De hecho, los emblemas de la monarquía hispánica en ese momento en Nueva España tienen estas características sincréticas de la imagen de la Virgen, con el águila que se encuentra detrás de ella. La voy a buscar. Creo que no, no sé si la tengo por aquí. Aquí está. Con las puertas de la ciudad, la Virgen, las tunas, que eran parte de la simbología de Tenochtitlan, y el águila bicéfala, ¿no? El águila imperial. Y esta es la portada de ese libro, ¿no? Del libro de Miguel Sánchez, de 1648. Entonces, este momento también es importante, porque se retoma ya el mito de la fundación de Nueva España, y la imagen que va a ser patrona de este nuevo mundo, que es Guadalupe. De hecho, hay una verdadera oficio, una ceremonia de que se de jura, en el que la Virgen pasa a ser la patrona de la ciudad, e incluso casi del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso muy interesante, que también va a estar completada por la obra de Sor María Ágreda, que también tiene que ver con la fundación de esta ciudad de la Nueva Jerusalén, como símbolo de la imagen de la Virgen, ¿no? Sor María Ágreda va a ser una biografía de la Virgen. Ella es una monja española, que va a escribir este libro a manera de biografía de la Virgen. Y también se basa sobre todo en la idea de la Inmaculada Concepción, que es el dogma de Duns Scoto, que Duns Scoto, como habíamos visto, define. Entonces, en esta imagen, que es muy célebre o muy significativa, de Cristóbal de Villalpando, aparece precisamente la imagen de la mujer, de la mujer del Apocalipsis, sobre la ciudad de la Jerusalén. Creo que, bueno, el dogma de la Inmaculada tiene una importancia muy grande, diríamos. ¿Por qué? Pues un poco por lo que comentábamos al principio, de que es la idea de que algo que no ha sido creado, que es preexistente, y que no ha entrado en la corrupción de la historia, ¿no? Ese símbolo hierofánico que trasciende los tiempos, y que permite que se refunda, ¿no?, el mundo, la ciudad, y el entorno. Entonces, creo que la insistencia para todos estos teólogos en la Inmaculada Concepción de María tiene que ver con darle un carácter trascendental, incluso casi divino, sin decirlo de esa forma, a esta figura que en nuestro caso, en el caso de México, pues llegó a tener todos estos símbolos que se acumularon a lo largo del tiempo en la tradición, que es también la revelación. Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cosette. Bueno, gracias de nuevo por esta maravillosa exposición, por esta rica investigación que nos presentas sobre la imagen de la simbología de la mujer del Apocalipsis, así como también aproximarnos a esta idea de la Jerusalén celestial, que es central para nuestro ciclo de conferencias, sin duda, y de la cual seguiremos platicando en las próximas semanas. Y pues bueno, tenemos algo de tiempo para algunas preguntas del público. Si alguien quisiera participar o manifestar alguna duda o comentario, les pedimos que levanten su mano virtual, y aquí nos vamos organizando para darles la palabra. Más allá de las múltiples felicitaciones que le hacen a la doctora Cosette,
Pues no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta específica para ella. Si no hay, veo ahí por ahí una mano levantada. Sí, Adina, por favor, puedes iniciar tu micrófono y te escuchamos. ¿Quieres te ayudo con tu micrófono? ¿Qué cosa titula? Ah, ya la encontré. Aquí está Adina. Ya. Buenas noches, muchas gracias. Hola, Muchísimas buenas gracias. ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Yo tengo una pregunta un poco, la conferencia estuvo maravillosamente interesante, fascinante estas relaciones interculturales, el proceso histórico de la transformación de una idea de un momento a otro, etcétera, etcétera. Mi pregunta es realmente si de la parte más antigua de esta fusión de ideas que se sabe, ¿no? Que ha pasado de una cultura a otra. Estos símbolos que luego se convierten en sincretismos facilitan el transporte de una idea a otra, de un tiempo a otro, de una cultura a otra. Mi pregunta es si al mismo tiempo esa fusión, el tener esa cadena y voltear hacia el pasado de la antigüedad, no logra ofrecer una especie de justificación o convencimiento teórico a la religión nueva o a la idea nueva en otro momento, para decir tenemos esa cadena de veracidad histórica que se convierte casi en física en vez de metafísica. La idea original quizá era metafísica, pero en los momentos y el distanciamiento histórico hay una transformación, parece ser, que esa conexión histórica con ese pasado antiguo le da un aire de veracidad física e histórica que transforma la idea nueva en darle una fuerza espectacular en otro momento histórico. No sé, ¿hay algún trabajo de Eliade así o alguna idea de hipótesis de esta manera? Es mi pregunta. Gracias, Adina. Ya te conozco por otras conferencias y siempre agradecida por tus comentarios tan interesantes. Efectivamente, o sea, todas estas realidades que se comprenden como realidades celestiales o trascendentales se concretan Vamos a esperar a que se mejore la conexión de Cosette. No se preocupen. Ha salido de la reunión nuestra ponente. Esperemos que se vuelva a conectar. Veo la lista de preguntas. Seguiría Miguel Cabrera si regresa la conexión o se estabiliza. Y veo que serían todas nuestras preguntas, a reserva que alguien más quiera levantar su mano. Vamos a esperar a que Cosette se reintegre a la reunión. Dice Cosette que nos quedamos congelados todos, ¿verdad que no?
Pues parece que no, lamentablemente no se está pudiendo reintegrar Cosette. Si gustan esperar un momento más, aquí vamos a estar en la transmisión. De igual forma, vamos a compartir la grabación también en el canal de Historia Viva. Y bueno, este será un tema que nos reunirá las próximas semanas, por si gustan acompañarnos el próximo jueves y el próximo a la misma hora. Muchas gracias a todos. Aquí estaremos pendientes por si regresa Cosette. De igual manera, gracias por acompañarnos. Bueno, pues daremos formalmente por terminada nuestra reunión. Esperamos encontrarlos la próxima semana y muchas gracias y buena tarde. Hasta pronto.